Okay. Bueno, buenas tardes para todos. Estamos hoy en el último módulo de esta primera parte de Semilla Bambú. Vamos a hablar hoy acerca de 5 claves muy importantes para que aprendamos a fluir con la vida, aprender a entender lo que nos propone la vida de acuerdo a nuestro propósito. De recuerdo, mi nombre es Daisy Hernández y hago parte de este curso que se llama Semilla Bambú, que creamos junto con Vanessa para compartir información que les pueda servir a muchas personas ante estos tiempos de cambios que nos plantea la vida, las experiencias, y que podamos tener herramientas para que podamos aprovechar muchísimo todo este tiempo, nuestros valores, nuestros recursos, nuestro autoconocimiento, y poder compartir también a los demás lo que ustedes aprendan. Entonces, ahorita nada menos estaba escuchando una entrevista de alguien que se llama Vishen Lakhiani, y él decía que nunca se imaginó, y yo creo pues que ninguno de nosotros, que este 2020 iba a ser con un tapabocas, o sea, que íbamos a tener un tapabocas y que iba a pasar todo lo que está pasando. O sea, nos ha tumbado un montón de estructuras, un montón de deber ser, el control, mejor dicho. Ha caído muchísimo de lo que nosotros creíamos que era lo establecido, el deber ser. Así es que va a ser mi año 2020 exactamente, mes a mes se nos ha desbaratado. Y esto ha sido también una invitación entonces para que nosotros aprendamos a confiar, a tener fe, a desarrollar muchísimas de las habilidades que están en nuestro hemisferio derecho, a vivir en la incertidumbre. A nivel como de arquetipo, existe el arquetipo masculino y el femenino, y ambos se necesitan. Sin embargo, nuestra sociedad ha sido muy permisiva, o ha tenido muchísimo exceso de masculino, o sea, de control, de materializar, muy de lo externo que se necesita, pero en su justa medida, y ha descuidado un poco el femenino, que es donde está la intuición, la fe, la confianza, la capacidad de ser contenedor, de recibir, de dar afecto, nutrir. Y todo esto entonces nos está invitando incluso a que estemos adentro de nuestra casa, para que nos permitamos también como desarrollar en nuestra vida ese femenino que lo tenemos todos, no es solamente pues exclusivo de nosotras las mujeres, es de todo, y es un arquetipo que hay que incluso empezar a desmontar muchísimo el masculino en oscuridad y empezar a equilibrar con el femenino en luz. Así que podrías preguntarte cómo está tu fe, cómo está tu confianza en la vida, cómo está tu capacidad de vivir en la incertidumbre. Y esa es una incluso de las habilidades que hoy en día se piden para los profesionales del siglo XXI. Y llamando profesional no solamente a la persona que estudió una carrera o que tiene una empresa o que es X, Y o Z, no, sino a la persona que quiere desempeñarse con éxito en este siglo. Y ese éxito también está definido, también se ha redefinido mucho. Entonces, nosotros cuando nacimos, o sea, esta información que nosotros compartimos, te pedimos que no nos creas, sino que simplemente la apliques, si así deseas, con lo que tú resuenas, porque no nos interesa compartir más creencias, sino que nos interesa es compartir información que nosotras hemos verificado, pero nos interesa que tú también tengas resultados y que puedas verificarla y compartir, y que se hagan parte de tu comprensión. Quería dejar eso pues claro, especialmente este módulo que es un poco de información más sutil, más femenina, entonces a veces puede ser vista como un poco, no sé, humo para muchos. A mí me encanta, pero a algunos les puede parecer pues un poco como extraña. Entonces nosotros, cuando nacemos, nosotros tenemos un propósito de vida, pero ese propósito, yo siento que ese término se ha como prostituido un poco, porque lo hemos asociado mucho a un hacer.
el propósito mío es servir a través de, y realmente el propósito, ese es un propósito externo, que ese propósito externo puede variar de persona a persona o incluso puede que uno mismo a lo largo de su vida, uno ese propósito externo, o sea, cómo sirvo con mis dones y con mis talentos a los demás, eso se modifique en mi vida. Pero hay un propósito no cambia, ese sí es duradero, permanente y es ese propósito interior. Y el propósito interior tiene que ver con que nosotros estemos en presencia, en conciencia. Y ese es independiente del propósito externo, o sea, cuando uno comienza a trabajar su propósito interior, ya es como lo que yo siempre he dicho, o sea, como si el rompecabezas interno estuviera armado y eso a mí ya me hace que yo genere relaciones, que mi vida la viva no desde la carencia, porque yo ya estoy por dentro llenito, con ese rompecabezas lleno. Y hola Adriana, hay dos Adrianas, hola las dos. Entonces, ese propósito, nosotros venimos con un propósito principal y tenemos una serie de experiencias que nos van a ayudar a que nosotros podamos encontrar ese propósito principal. Como veíamos en los días anteriores, pues uno cree a veces que la vida va a ser siempre solo lo que nos gusta, que en la información de magia del amor se llama misión. Misión es lo que yo sé hacer, lo que me gusta y por eso no me cuesta. Eso cuando nosotros vinimos a la vida, si ya lo tenemos ganado o a medida que va pasando el tiempo vamos ganando ciertas habilidades, eso se disfruta, ¿cierto? Pero realmente lo que nos ayuda a nosotros a aprender, a evolucionar en conciencia es lo que nos cuesta. Y ahí es donde viene el trabajo espiritual. Y por decirlo así, nosotros tenemos un apoyo, ya sea que tú creas en Dios, en los ángeles, en los maestros o que no creas en nada de esto, pero nosotros contamos, por así decirlo, con unos recordatorios que todo el tiempo nos están diciendo, nos están llevando a que cumplamos ese propósito que nosotros mismos elegimos venir a cumplir. Y ahí es donde viene lo que vamos a hablar hoy. Hay unas señales muy claras, contundentes, que cómo aprendemos nosotros a verlas, a reconocerlas. Entonces ahí viene también lo que decía al inicio, nos toca empezar a conectarnos muchísimo más con nuestra intuición, con ese sexto sentido, que lo tenemos todo, con esa capacidad de fluir. Todo eso son características muy del femenino, como decía, que no está ligado solamente a las mujeres, sino al arquetipo femenino. Y esas son las que nos van a permitir que nosotros como que podamos entrar en ese cauce de cumplir nuestro propósito. Una pregunta que yo me respondí pues a través de toda esta información hace algún tiempo y que me dejó como muy asombrada fue que nosotros siempre hemos dicho, tenemos libre albedrío, los seres humanos tenemos libre albedrío y bueno, básicamente eso es como que tenemos la capacidad de hacer lo que nos dé la gana. Sin embargo, cuando uno ya va encontrando esta información, estas señales, las leyes universales, uno se da cuenta que el libre albedrío existe, es para que nosotros nos demos cuenta que no existe. ¿Cómo así? Es como cuando la mamá le dice al niño, ella sabe que de pronto le puede caer mal un alimento, o, ¿cierto? Entonces él insiste, por favor me lo quiero comer, por favor me lo quiero comer, por favor me lo quiero comer. Y ella hasta que le dice, listo, cómaselo, porque ella sabe que después del niño va a decir, ay no, ¿por qué me lo comí? Eso es más o menos el libre albedrío, o sea, cuando nosotros elegimos por inconsciencia, porque creemos que es dentro de la libertad, que elegimos muchas de las decisiones que tomamos en nuestra y cometemos errores, o sea, el libre albedrío está con el propósito de que cometamos errores y después nos demos cuenta que tenemos que volver a las leyes universales, a las señales que nos muestra la vida y eso no está mal. Entonces es muy importante aquí que entendamos que el error hace parte de la pedagogía del aprendizaje de vida y no lo satanicemos. Nosotros tenemos muy satanizado el error. Y uno de los miedos más grandes
que tienen las personas, incluso los jóvenes, yo que trabajo con jóvenes, mi esposo, y también, pues nosotros nos hemos dado la tarea de preguntarles, de escucharles qué es lo que más miedo les da, por ejemplo, de elegir una carrera y que no sea, o de que pase algo con su parte profesional, y es miedo al fracaso. Y el miedo al fracaso es el miedo a equivocarnos. Entonces, tenemos eso tan arraigado, y cuando aprendemos a entender que es a través del error incluso que volvemos a las leyes, que volvemos a darnos cuenta que hay un orden ya establecido, entonces ahí le damos incluso gracias al error. ¿Ok? Entonces empecemos a reconocer, bueno, en qué hemos cometido errores. Unas veces ha sido por falta de información, otros por exceso, otros por defecto, otros por omisión, porque perdió oportunidades, en fin. Y uno del error aprende, pero de la consecuencia del error. Entonces, permitamos incluso que los demás asuman sus errores, no satanizándolos, no criticándolos, sino simplemente que lo asuman, porque esa es la forma de aprender de sus errores. Si no los dejamos, entonces no aprenden, van a seguir cometiendo el error. Entonces voy a hablar hoy acerca de 5 principios. Hay un libro, no lo tengo aquí. Sí, ya se los muestro. Vamos a hablar hoy sobre todo de este libro que se llama Las señales de la vida, y es de una editorial que se llama Nueva Humanidad. Se los recomiendo muchísimo, tiene mucha información que tiene que ver con magia del amor, y yo voy a hablar acá acerca de 5 principios, 5 señales que nos van a ayudar a que nosotros podamos reconocer esas señales que nos ayudan a ir a ese propósito, nos ayudan a que volvamos al orden establecido que ya tiene el universo, y que nosotros no nos tenemos que poner a inventar nada. Listo, entonces existen unas leyes universales y existen unos principios y unas señales que apoyan esas leyes universales. No sé si de pronto las han escuchado. Una de ellas, pues, por ejemplo, es la ley de la naturaleza, ley de la armonía, la ley del amor, la ley de la correspondencia. Vamos a tomar aquí algunas, pero me interesa muchísimo más hoy es que nos llevemos 5 claves, 5 señales que obviamente están sustentadas en estas leyes, pero que nos van a ayudar a que nosotros podamos ver de una forma más práctica, más fácil, cómo la vida nos habla, cómo tomar decisiones, cómo saber ante esta incertidumbre, ante todos estos cambios, qué puede ser para mí. ¿Qué experiencia puede ser para mí y cuál no? Listo, entonces el primero se llama el principio de la prevención. Y este principio tiene que ver con prevenir, con cuidar, por ejemplo, pues la vida. Y acá nosotros podemos reconocer, por ejemplo, hace algunos años que aquí en Guatapé, allá en el malecón, hubo pues que se hundió. Uno de los barcos se hundió, y yo recuerdo que había una noticia de una de las personas que estaba ahí. Era una persona que venía de otra ciudad, venía solamente de paso, quisieron montarse a dar una vuelta por la represa y ahí fallecieron. Entonces uno dice, pero tan de malas, pues, ¿por qué les tocó? Entonces aquí es el principio de prevención o de precaución. O sea, puede haber muchas personas, por ejemplo, que ese día sí iban a tomar ese mismo tour, ese mismo paseo por la represa, y pasó algo que se los impidió. No les vendieron ticket, no pudieron ir, se les varó el carro, o pasó algo y dijeron, no, mejor nos vamos para otro lado. Entonces, ¿por qué a unos sí, por qué a otros no? Entonces, ese principio de prevención es muy contundente y tenemos que estar atentos a esas señales. O sea, se varó el carro y no puedo ir, no me vendieron por más que yo quise la entrada, ¿qué más? El avión me dejó. Entonces, eso es el principio de prevención. Y ahí viene otra ley que se llama la ley de la correspondencia. Y la ley de la correspondencia es que cuando uno debe experimentar si esta experiencia, porque va a servir para su propósito, a uno, por ahí dicen, ni porque te quites, ni si no te corresponde, ni porque te pongas.
y si te corresponde, ni porque te quites. Entonces, las personas que allá tuvieron alguna situación, que por algún momento, por algún motivo estuvieron presentes ahí, pues les correspondía parte de esta experiencia y por eso es muy importante que estemos atentos ante las señales que recibimos todo el tiempo. Ojo, las señales son muy contundentes. No es, por ejemplo, está lloviendo, no voy a salir. O no, es súper contundente, o sea, se apagó el carro. Por ejemplo, yo recuerdo que en una época yo estaba pensando irme del país y entonces estaba presentando un examen de inglés en un computador y se los juro que a la única persona que se le apagó el computador fue a mí. A nadie más se le apagó y yo, no, o sea, eso me desconcentró, me tuvieron que pasar de lado. Eso no fue como un error de ahí del lugar donde yo estaba, sino que era directamente desde el TOEFL. Entonces, yo en ese momento, obvio, no entendí nada, pero ya después yo dije, pues son así son esas señales del principio de la prevención para que estemos muy atentos. El segundo principio se llama el principio de la guía y la oportunidad. Y aquí es muy importante porque nosotros hemos tendido a veces a creer, o por lo menos pues lo digo por mí, que hay gente muy de buenas o hay gente muy de malas, hay gente que nació con estrella y otros que nacieron estrellados. Y esto no es tan así, o sea, las personas que nosotros vemos que o que decimos que nacieron con estrella son personas que de alguna forma, ya sea por su sueño, ya sea porque están conectados con su intuición, así no sea de una forma muy consciente, están alineados con su propósito interno. Entonces fluyen fácilmente y las oportunidades fácilmente las ven. En cambio, los que aparentemente son estrellados o nada les sale, entonces por el contrario puede ser que están con terquedad yéndose hacia otras cosas que no es el camino que vinimos a recorrer o en el que vamos a aprender lo que necesitamos aprender. ¿Por qué alguien puede decir yo no quiero esto para mí? Porque, por ejemplo, no es la carrera que estudió. Entonces, eso es una limitación. Lo dicen, no, ¿cómo así? Si yo me maté y me quemé las pestañas 5 años o 10 años estudiando, ¿cómo así que no voy a buscar trabajo en esto? Y resulta que le llueven y le llueven y le llueven oportunidades en otra cosa. Esa es una señal también. Entonces, por a veces limitaciones mentales de nosotros, nos negamos a servir donde de pronto está la posibilidad de servir con nuestros valores y con nuestras aptitudes que podemos incluso compartir a los demás. Entonces, ese es el principio de guía y oportunidad, que reconozcamos dónde nos salen oportunidades. Incluso preguntémonos en qué es lo que a mí me ha ido mejor, cuándo me ha ido mejor, cuándo me han reconocido mejor mi trabajo, cuándo me he sentido yo mejor. Así no sea exactamente a lo que te preparaste. Ya sabemos que hoy en día incluso las carreras profesionales incluso pues no van a tener como una validez así tan indispensable dependiendo de la carrera obviamente, pero hay muchas otras que no va a ser necesario, sino que solamente tenga las competencias, que sea competente en esa área. La tercera guía o la tercera clave, señal en la que nos podemos guiar para poder reconocer ese propósito, poder saber, tomar decisiones, se llama el principio de la pregunta. Entonces, el universo, de pronto esto ya lo han escuchado, el universo funciona de manera binaria. Entonces la respuesta es sí o no. Pero no es, por ejemplo, voy a hacerle una pregunta al universo y me quedo aquí sentada esperando o a Dios o a los ángeles a ver qué me responde. No, a veces no es tan así. A veces hay que actuar, o sea, la mayoría de las veces hay que actuar. Y a través del actuar es que nos dan las respuestas. Entonces, por ejemplo, ¿será que yo tengo ganas de vivir en una casa? Y de pronto en este momento no me alcanza el dinero. Pero esa es una creencia. Entonces yo veo una casa y digo, no me alcanza. Pues vaya y pregunte.
de pronto esa casa está por alguna razón en un precio que es asequible para ti. Pero no sé si no pregunto, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los principios. El principio de la pregunta se responde es a través de la acción. Por aquí está mi gatica que se metió. Pronto va a pasar por acá. Entonces, vamos a responder a través de la pregunta. No sé si de pronto ustedes han visto a veces que uno dice, ve, parejas que uno dice, pues ante el ojo de nosotros con juicio y todo el cuento, uno dice, ve, esta pareja que es como que uno tan bonito y el otro como que no tan bonito, ¿cómo así? ¿Qué tal que ese no tan agraciado, no tan bonito, no se hubiera atrevido a preguntarle al otro que para la sociedad pues sí es muy bonito? De pronto no hubiera podido tener, pues ser pareja. Entonces, a través de la acción, a través de la acción. Y es una acción que es una acción con todo el entusiasmo, con toda la alegría. Incluso si yo estoy mandando una propuesta a una empresa, una cotización, si estoy mandando una hoja de vida, si quiero mandarle un mensaje a esa persona que quiero conquistar, o sea, como que nos pongamos con toda la energía de merecimiento, de amor, y lo hagamos así. O sea, si no estamos en esa energía, mejor ni lo enviemos ni hagamos la pregunta. ¿Listo? Entonces, ese es otro principio. Y aquí sale una ley que se llama la ley 3.7. ¿Esta ley en qué significa? Que uno debe intentar mínimo 3 veces, máximo 7 veces algo, de la misma forma. Entonces, por ejemplo, alguien quiere irse del país. Entonces puede pedir la visa entre 3 y 7 veces, de la misma forma. Si ya cambia algo, no, entonces ya sé que tengo que tener este tipo de cosas, ya lo cambio y lo mejoro, eso ya sería como otro experimento, por así decirlo. Los números se aplican también para ventas, por ejemplo, pero ahí ya, o sea, por ejemplo, las personas que venden, entonces tienen ya sus números establecidos. Y, por ejemplo, de cada 10 le compran 8. O al revés, de cada 10 compran 2. Entonces, cada 10 serían como un experimento, o sea que tocaría hacer mínimo 30, máximo 70, para que uno se dé cuenta si por ahí sí es. Ensayando de la misma forma. Si yo ya le hago modificaciones, ya cambié el experimento y cuenta como otra vez. Si yo me paso de 7 veces, estoy ya siendo terco. Y si hago menos de 3 veces, entonces ya me está faltando perseverancia. Entonces aquí no quiero promover en ningún momento ni la pereza, ni la falta de constancia, ni la falta de perseverancia, no. Pero uno puede estar como observándose y decir, listo, esto ya lo he intentado, ¿cuántas veces? Bueno, entonces máximo 7, y si no, cambiamos de método, cambiemos de estrategia, o miremos si es a otra persona, a otro cliente, miremos a ver, ¿sí? Entonces, porque a veces nos quedamos tocando la misma puerta cuando ya la evidencia nos está mostrando que por ahí no es. ¿Listo? Bueno, el cuarto principio se llama los vasos comunicantes. Y aquí es donde muchos de nosotros hemos escuchado que hay personas tóxicas y que entonces uno no se pueda relacionar con personas tóxicas. Bueno, personalmente, a mí, Daisy Hernández, no me gusta decir que la gente es tóxica, porque realmente, pues, no, o sea, si yo conozco personas tóxicas, pues, porque resulté relacionándome con ellos, o sea, que yo también soy tóxica, ¿cierto? Entonces, me gusta verlo como de otra forma. Había mencionado el primer día que hay un libro que se llama El poder versus la fuerza, de un psiquiatra que se llamaba David Hawkins, que es un libro que les recomiendo muchísimo, y él explica ahí los niveles energéticos, o sea, la frecuencia que tiene cada una de las emociones. Cuando nosotros estamos en depresión, o estamos pues como pasando por unos procesos de apatía, de baja energía,
pues nuestra frecuencia energética, incluso nuestro campo mental y nuestro campo emocional están en una baja energía, y eso hace que se genere un campo magnético que por eso nos vamos a relacionar con personas o con experiencias, situaciones que vibren en una frecuencia similar. Entonces, ¿en qué consiste este principio de los vasos comunicantes? En que desde la hidrostática, si nosotros unimos dos vasos y los dos vasos que tengan algún fluido, y si los unimos a través de un conducto, ellos se van a equilibrar, ¿sí? Y esto pasa también con nosotros las personas. Cuando yo me relaciono con otras personas y tenemos como si lo pusiéramos en un vaso, esa energía, esa frecuencia que tenemos cada uno de nosotros, esas energías se van a equilibrar. Entonces, quien esté muy bajito, pues va a resultar incluso con más energía, quien esté más arriba va a resultar con menos energía. Y este principio es muy importante porque miren que es incluso desde la hidrostática, porque nos va a ayudar a que nosotros empecemos a ser muy conscientes de cómo es el manejo de nuestra energía, o sea, qué lugares, qué personas, qué experiencias, para que nosotros empecemos, qué actividades me ayudan a que yo equilibre mi energía. Yo sé que a todos nos ha pasado que vamos a un lugar y uno dice como que, uy, horrible. Incluso muchas personas que han visitado como donde fueron los campos de concentración, me han dicho que se siente energéticamente pesado. Entonces, empecemos a ser muy conscientes de nuestra energía. Una parte muy importante del desarrollo espiritual tiene que ver con el manejo de nuestra energía. Y si consideramos algunas personas tóxicas, entonces incluso podríamos empezar a hacer, no sé, pues a compartir menos con estas personas, pero recordemos, incluso como hablábamos ayer y antier, que las personas tienen el derecho a ser como son, ¿sí? Pero si yo empiezo a vibrar en unas frecuencias más altas, una energía distinta, incluso esas personas van a desaparecer de nuestra vida casi que mágicamente, o sea, de un momento a otro te dejan de llamar, te dejan de escribir, o pierdes el contacto con ellos de alguna forma. O sea, no es que a ellos les pase algo raro, no. De alguna forma se pierde como el interés porque ya no hay esa conexión o ese enganche emocional entre nosotros y esas personas o esas experiencias. Así que aquí es una invitación muy importante a que nosotros, incluso con papel y lápiz, ¿qué me sube mi energía vital? ¿Qué personas? ¿Qué alimentos? ¿Qué actividades? ¿A qué hora del día tengo más energía vital y qué me la baja? ¿Sí? Porque esto también nos está dando a nosotros información. Yo no sé si les ha pasado, pero a veces uno se levanta por la mañana y dice, pues yo por qué estoy así, como que, no sé, triste, nostálgica, y no tengo aparentemente ningún motivo. Claro, se bajó la energía porque también a través de películas, de noticias que traen solo miedo, solo alarmas, cosas terribles, eso también, o sea, qué programas de televisión vemos. Y ahí pues les dejo como esa sugerencia de que revisemos qué nos sube y qué nos quita la energía. Gerardo Schmedlin decía que un maestro es más sabio por su nivel de energía, por cómo maneja su energía, que por la información que tiene. O sea, nosotros en este momento no estamos a un nivel ni de Jesús, no somos un maestro iluminado, entonces nuestra energía todavía es muy sensible, es vulnerable. Aprendamos a manejarla para que ya después incluso podamos ver el noticiero si alguien lo está viendo y no nos afecte. O a estar con personas aparentemente pues tóxicas y tampoco nos afecte, nos vulnere. Si todavía sentimos que sí nos afecta, entonces hagamos la tareita de estar como delimitando. Recuerden que no es porque el otro sea malo o tóxico o dañado, no. Es porque yo estoy cuidando mi energía y yo inconscientemente me relacioné con esas personas porque yo también estaba en esa vibración o estoy a veces. Entonces ahí es donde uno dice, listo, yo ya no quiero esto.
Aquí va a pasar, muchas veces uno tiene unas compensaciones absurdas, inconscientes, de adicción a criticar, a juzgar, y entonces uno se empieza a preguntar, bueno, yo con estas personas me relaciono y ¿qué hacemos? Nos ponemos a hablar mal de los demás o ¿qué hacemos? O sea, y ahí es donde hay una compensación inconsciente de esta energía. Entonces, recuerden los vasos comunicantes, recuerden los vasitos cada vez que estén en un lugar y pues que sientan energéticamente su cuerpo, qué les ayuda, qué no les ayuda. Traten de estar más en lo que sí les ayuda a subir su energía que en lo que no. Listo. Bueno, y por último, vamos a ver uno que se llama el principio, la señal de la causa y efecto, que tiene que ver con la tercera ley de Newton, que es la de acción-reacción. Y acá viene algo de lo que ya hemos hablado anteriormente y es uno reconocer que mi vida ha sido un resultado, una consecuencia de todo lo que yo he sembrado en el pasado, absolutamente todo. Cuando yo soy consciente de que mis resultados son míos, no del otro, no echarle la culpa a nadie más, es cuando yo puedo tener la capacidad de cambiarlos, la capacidad de actuar diferente. Antes no, porque antes yo me voy a quedar esperando que el gobernador, que el presidente, que mi jefe, que mi pareja, que el perro, que el gato hagan cambios para que yo me sienta diferente. Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos que todo pensamiento, incluso desde el pensamiento, todo pensamiento que yo tengo hoy, toda palabra, toda acción van a tener una consecuencia, van a tener una reacción. Y antier hablábamos de las renuncias, incluso una de las renuncias es renunciar a hablar mal, o sea, a agredir de forma verbal, de forma física y de forma mental. La que es más difícil es la mental, porque ya nos toca ir a cambiar los pensamientos, pero empecemos por donde podamos, o sea, si yo en este momento cometo acciones de agresiones físicas, entonces empecemos por ahí. Si yo agredo verbalmente, entonces sería en ese orden. Y por último, el mental, porque el de los pensamientos es más teso, es más complicado, sin embargo, se puede. Toca hacer el trabajo paso a paso y toca que estemos muy, muy, muy conscientes. Todas estas señales, toda esta información que nosotros compartimos, nos invita a que estemos todo el tiempo autoobservándonos. Una autoobservación consciente, sin juzgarnos, sin juzgarnos. Incluso podemos darnos cuenta, hoy tengo una adicción a, no sé, a una bebida, al cigarrillo, a mentir, y observemos incluso nuestro cuerpo, qué pasa ahí cuando yo tengo esa necesidad. No nos juzguemos. ¿Qué pensamientos vienen? Va a llegar un momento en que ya no nos vamos a identificar con el pensamiento, vamos a ser el observador que está simplemente ahí, viendo el pensamiento que pasa, como si fuera en una casa y viene un visitante. Esos son los pensamientos, son visitantes que nosotros ni nos dimos cuenta que invitamos y que dejamos de estar ahí tanto tiempo, como unos, no sé, como unos invasores que llegaron, se instalaron y no nos dimos cuenta. Nosotros les abrimos la puerta y no nos dimos cuenta que quedaron ahí tanto tiempo. Entonces empecemos a ser muy conscientes de lo que pensamos, sentimos, de cómo reacciona nuestro cuerpo, de las señales que nos llegan, de los lugares que nos gustan, de las personas que nos aportan a nuestra vida, de los aprendizajes que ya hemos superado, de los que siguen, y en eso pues es como el camino de la vida. Bueno, en cuanto a la de la causa y efecto, cuando yo no reconozco que todos los resultados son míos, no son de nadie más, son míos, entonces llega el momento en que voy a poder hacer cambios. Pero ¿en qué momento exacto yo digo, ya no más, ya no quiero más este resultado?
cuando yo llego a un punto que se llama punto de saturación. Y de eso lo hablé el primer día cuando hablaba de las emociones. Es un punto necesario para yo poder hacer cambios. Y ese punto de saturación es cuando uno dice estoy hasta aquí de este resultado. ¿Qué hago? Ahí es como cuando uno dice ayúdenme. Uno levanta la mano y dice ayúdenme porque yo no sé qué más hacer. Ya como que reté, ya agoté toda mi terquedad y necesito que me ayuden a verlo de otra forma, a hacerlo de manera distinta. Y ahí es cuando entonces vamos a poder cambiar esas causas en vez de irnos a las consecuencias. Y todo esto nos va a ayudar a que nos alineemos es con ese propósito interno, que ese es realmente el que importa. Entonces, ¿cuál es el propósito tuyo hoy? Estar en lo que estés haciendo. A veces nos vamos al futuro, al propósito, en 10 años, en un año, cuando se acabe la cuarentena. No, si mi propósito en este momento es lavar platos, es lavar platos. Ahí es donde estamos. O sea, y dar todo lo mejor de nosotros en lo que sea que estemos. Así no sea nuestra carrera, así no sea así no, por ejemplo, a cuántas nos está correspondiendo ser amas de casa y que no nos gusta mucho, pero también es ponerle amor a eso. O sea, donde sea que estemos es una oportunidad de servir, de poner en acción nuestros valores y nuestra incondicionalidad. Bueno, también entonces entender que las coincidencias y las casualidades no existen. Siempre pasa todo porque está relacionado con la causa y el efecto. No sé si ustedes han visto pues, o conocen que el universo, y pues nosotros somos como un holograma, donde también lo llaman una matriz, ¿cierto? Donde energéticamente nos vamos a relacionar con quienes y con las experiencias que nos corresponden. Y eso no es coincidencia, ni es casual, es causal. Entonces, estos son 5 principios que les quería compartir el día de hoy, 5 claves muy importantes para que tengamos en cuenta de cómo aprender a fluir con la vida, de cómo dejar de resistirnos y encauzarnos en lo que sí nos lleva a nuestro propósito y a mejorar todos nuestros resultados. Les recuerdo que esto tiene mucho que ver con este libro de Nueva Humanidad, que no les hablé de todos, les hablé 5, son más principios por si de pronto lo quieren leer, ahí se los comparto por si desean, información de magia del amor también. No sé si quieren si tienen alguna inquietud o si quieren que explique algo más. Bueno, listo. Recuerden que ya mañana continuamos con Vane. Ella va a comenzar la parte de semilla bambú que le corresponde a ella. Ustedes saben que es un complemento muy bonito que logramos hacer del ser para el hacer. Todo lo que ella les comparte también les va a servir muchísimo para su vida personal y para todos sus proyectos, así que los invito a que también se conecten o a que los vean en el feed de Instagram o en el canal de YouTube. Con mucho gusto, Adriana Marcela, con mucho gusto, con mucho cariño. Bueno, les deseo un resto de feliz tarde. Un abrazo. Chao.